Isaac es un personaje que me gusta mucho. A diferencia de los demás que tienen cualidades que destacan mucho más que las suyas, aún así vemos que él siempre se reinventa para destacar y a mí personalmente me gusta. Pero algo que no me gusta de Blue Lock es la contradicción de su mensaje y la forma en la que pintan a Isagi como el arquetipo en el que está basado Blue Lock. Así que en este video vamos a hablar precisamente de eso. El mensaje de Blue Lock y el por qué para mí Isagi está lejos de seguirlo. La obra comienza dejándonos claras las bases de la ideología desde un inicio. De hecho, es algo que Ego repite varias veces. El fútbol japonés fracasa porque los jugadores son demasiado buena gente, demasiado dispuestos para hacer el balón, a sacrificarse por el equipo y a jugar bonito en vez de jugar para ganar. Es así como Ego llega a la conclusión de que la solución, según él, es crear al delantero más egoísta del mundo. Alguien que vea el gol como algo que nada más es suyo y solamente le pertenece a él. Que no le importa ni interese si su compañero está mejor posicionado o cualquier otra cosa. Lo único que importa es que la pelota entre por su pie, por su acción, que el gol sea de él. Así que el objetivo del programa Blue Lock es que ellos noten que eso no es una estrategia de juego, sino que es una filosofía. Usa el egoísmo como una clase de motor que te va a llevar a la victoria. Blue Lock se crea para destruir la mentalidad de un jugador que ayuda y la quiere reemplazar por un jugador que hace goles sin importar nada. Y aquí es donde inicia la contradicción de esta filosofía con la perspectiva de Isagi. Isagi no es alguien que sea capaz de crear su propio gol individualmente. Si vemos la capacidad individuales de otros personajes como Nagi o Bachira, nos daremos cuenta de que las capacidades de Isagi son mucho más inferiores técnicamente hablando. Por lo que ese mensaje de individualismo, Isagi no lo sigue realmente. Él depende de factores externos a él para aprovecharlo, aunque ese efectivo no te convierte en un gran delantero, o por lo menos no según la filosofía de Blue Lock. Es mi personaje favorito, pero es innegable que hay demasiados personajes que le pasan 20 veces por encima. Pero vamos a ver, puede ser que sea yo que esté loco, ¿verdad? Así que vamos a analizar específicamente las armas de Isagi y vamos a ver si son de la talla de los demás jugadores de Blue Lock. Control. Isagi puede adaptarse a su compañero para formar reacciones químicas y fabricar un gol. Eso es perfecto porque él analiza objetivamente el contexto, al rival y a su compañero, lo que le permite ver más allá y tomar decisiones que lo pueden llevar a anotar. Adaptabilidad. Esto va relacionado con lo que mencioné anteriormente. No importa la situación en la que él se encuentre, él siempre se va a reinventar para adaptarse a su contexto y sacar partido de cualquier recurso que él tenga, por más mínimo que sea, para crear un gol. Tiro directo. No abundó mucho, patea muy duro. Metavisión, su mayor fortaleza, le permite tener una visión del campo completo y la posición de cada jugador, permitiéndole ver jugadas, movimientos o anticipar cosas que los demás no notan, como que tú estás jugando el FIFA. Ok, muy duro Isai con su metavisión y es nítido. Pero cuando lo vemos detenidamente, ¿realmente estas armas pueden superar al talento de Ring? No. En papel se oye bien, pero la realidad es que esas cualidades son más bien de un mediocampo que de un delantero puro. Porque vamos a poner en situación, si yo estoy jugando y moviendo la pelota, tengo yo que pasarla y yo veo a Isagi en la derecha, que no es ni fuerte, ni ágil, ni rápido, y después veo a Ring, que es todo eso, ¿a quién tú crees que yo le voy a pasar la pelota? Y ese es básicamente mi conflicto con Isagi. Te repito que no quiero quitarle mérito a sus habilidades porque el tú saber actuar y observar todo lo que sucede en el campo es muy útil y más para un deporte como el fútbol. Pero bro, tú también tienes que hacerte un regate, tú tienes que hacerte algo. Si tú aspiras a ser el mejor delantero del mundo, tú tienes que hacerte un par de vainas, hazte un juego bonito, hazte una bicicleta, hazte un drible, hazte algo. En un principio yo pensé que Isagi desarrollaría esta capacidad de delantero a medida que avanza la obra, pero me quedé esperando. Realmente el enfoque de Isagi es simplemente observar y cuando llegue el momento de él darse cuenta que puede generar una ocasión de gol, verlo reaccionar. Y eso está bien, te repito, pero no es la característica que debería manejar un delantero, o al menos esta no debería ser la principal característica de un delantero, y menos el que aspira a ser mejor. Y claro, tú me dirás que así puede ser un delantero, porque no sé, eso es esencial. Pero tú crees que es el delantero que quiere construir Blue Lock. Hay muchos momentos en la obra donde se nota que Isagi se cuelga de la capacidad de otro jugador para hacer cosas extraordinarias, y eso está increíble. Pero vamos a sentarnos a verlo detenidamente. ¿Cuándo hemos visto a Isagi hacer algo él individualmente? Yo te respondo, nunca. Más allá de goles a partir de la suerte o cosas relacionadas,
Nunca hemos visto a Izagi hacer jugadas individualmente y que salgan bien. Y claro, Izagi es un personaje inteligente que no ignora esto. Todo lo contrario, él es plenamente consciente de esto. Y eso me molesta más todavía porque entonces tú eres consciente pero no lo cambias. Hay un momento de la obra en el que él mismo reflexiona sobre esto, pero no termina en nada en específico. Y oye lo que te voy a decir porque esto es importante. No necesariamente va en contra del ego cooperar con otro para construir un gol. Usar la capacidad de los demás va a facilitar tu camino hacia un gol. También va bastante con el ideal de Blue Lock. Esa vaina de que te devorase a los demás, eso está raro, pero es el ideal de Blue Lock. Y ahí es donde está la delgada línea entre necesitar y aprovechar. Por ejemplo, si tú viste el anime, tú seguro recordarás cuando Izagi y Bachira hacían equipo. Perfecto. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que Bachira necesitaba de Izagi para anotar? Obviamente no. Si el loco se bajó a los top globales y nada más fue porque le dio la gana de hacerle par de dribles y meter gol. Dime tú, ¿para qué tú necesitas Izagi? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Izagi necesitaba de Bachira para anotar? Pues evidentemente sí. La individualidad en el juego simplemente no va con la manera de Izagi. Esto no está del todo mal, porque hay jugadores como Nagi que tal vez no tengan esa gran capacidad de mover el balón por el campo solo, pero es evidente que el talento de Nagi es tan grande que puede valerse por sí mismo solamente basándose en su control del balón, porque de igual forma con esta cualidad puede generar peligro. Pero es obvio que Izagi no es ese tipo de jugador. Y por eso yo recalco que no es que Izagi sea un mal delantero, o que su cualidad de usar a los demás jugadores para anotar esté mal, ya que yo no busco criticar el estilo de juego de Izagi, sino compararlo con el estilo de juego que te quieren vender que él tiene. En momentos de la obra, puntualmente, te pintan que Izagi es mejor que fulano por una ocasión, nada más porque se benefició de factores externos, pero eso no significa que él sea necesariamente mejor individualmente como jugador. Y la realidad es que para mí Izagi no es ni un top 5 de los mejores delanteros de Blue Lock. Y esa es la realidad. Izagi te puede aportar muchísimo, pero cuando lo comparamos con otra bestia de Blue Lock, es ridículo pensar que Izagi, en términos de habilidad futbolística, está a la par de los otros personajes como Nagi, Rin, Bachira, Barou, entre otros. Y ahora vamos a hablar de quienes para mí sí representan verdaderamente el ideal de Blue Lock. Barou indiscutiblemente sigue la filosofía que nos pintan: el individualismo, la fuerza y la habilidad de conseguir goles. 100% ególatra y se vale por sí mismo para todo. Literalmente el ideal personificado que nos vendió Ego. Pero hay un personaje que representa aún más el ideal de Blue Lock: Kaiser. Ese pana se ve el mismo como el rey del fútbol. En su cabeza él es la cúspide de la grandeza y un prodigio con una capacidad ridícula para anotar. Y para mí él representa mejor el ideal de Blue Lock, porque aunque él sea plenamente consciente de que él es el mejor en su cabeza, él no descarta la colaboración. Si él ve a alguien que lo puede llevar a su gol de forma más fácil, él lo va a aprovechar. Kevin, pero ¿te lo mismo que hace Izagi? No. ¿Cuál es la diferencia entre esto que hace Kaiser y lo que hace Izagi? Bueno, Izagi sí depende de estas colaboraciones o de circunstancias convenientes para efectuar su gol, pero Kaiser simplemente no. Él puede aprovechar a alguien para lograr con mayor efectividad un gol, pero ahí está la diferencia. Kaiser aprovecha una oportunidad, Izagi la necesita. Obviamente comparar a Izagi con Kaiser en términos de ideología es desproporcionado, pero yo hago la comparación para que sea más simple de entender. Izagi simplemente no ha desarrollado habilidades que lo puedan llevar hasta ahí aún. Y es curioso porque en la obra vemos como Izagi da pequeñas muestras de vender humo, donde nosotros mismos decimos, wow, qué duro Izagi, lo más egoísta que hay. Pero la realidad es que todavía está lejos de serlo. Izagi es un buen jugador, uno con mucho potencial y que tiene el estilo de juego más creativo e ingenioso de Blue Lock. Pero la obra intenta venderte que Izagi es el modelo de cómo debe ser un delantero egoísta y realmente no es así. Izagi puede ser el mejor delantero de Blue Lock algún día, pero por ahora él no sigue el ideal egoísta de la obra, o al menos no en su totalidad. También es importante destacar que el concepto del ego evoluciona a lo largo de la obra, por lo que es posible que esto en un futuro pueda cambiar. Pero bueno, tú dime qué opinas. ¿Tú piensas que Izagi sí sigue el ideal egoísta que nos plantea Blue Lock? O al igual que yo piensa que no. Déjalo en los comentarios.